Hace unos 3 o 4 años comenzamos a hacer ingresos exclusivamente de indígenas de Brasil, de América Latina, pero también de refugiados, ¿no? Como ya dijo, también tenemos 30%, digamos 30-35%, la verdad, la mitad de nuestros cupos son ofrecidos para América Latina, y así ofrecemos nuestros cupos para estudiantes. La mayoría de extranjeros que están con nosotros son de Paraguay, porque es muy fácil para quien vive en Ciudad del Este, va a cruzar la frontera, estudia y vuelve otra vez. Entonces, esa es la posibilidad de la universidad tenemos 29 cursos de grado que van desde medicina, ingeniería, leyes, historia y demás. Entonces, puedes leer en internet. Hoy acá voy a poner deputada de Leopewa, por ahí hay una voz afuera, digamos, está para la femenina, y así hicimos ese proyecto. La verdad, ese proyecto se inició en 2017, un proyecto de tesis doctoral que defendí en 2020, dentro dentro de la pandemia conseguí defender, y hicimos trabajar junto con los hermanos y hermanas guaraníes, ¿no? Prefiero llamar hermanos y hermanas. Y este justamente lo vamos a presentar rápidamente. Es un texto que hicimos, escribimos juntos con Laura. Él está publicado, ustedes colocan bilingüe y sin información PDF van a encontrar que ese es un libro publicado y está disponible en internet gratuitamente. Como ustedes saben, los profesores de tiempo completo, ¿qué le decimos de tiempo completo? Somos profesores de tiempo completo, en Brasil le decimos dedicación exclusiva, especialmente a eso podemos hacer un trabajo. Y dentro de las enseñanzas tenemos la investigación, como también estamos participando en los trabajos de metodología, de investigación dentro de la universidad, y dentro del trabajo de extensión, cuando salimos de la universidad y nos vamos a la comunidad. Ese es el proyecto de extensión, y ese proyecto de extensión que tenemos se llama Educomunicación y Cultura Guaraní. Se llama Educom Guaraní. Esa educomunicación tiene dos palabras: educación y comunicación. Trabajamos la comunicación como objetivo de la educación. Eso fue creado también por un argentino llamado Mario Caprón, inspirado en la teoría de Pablo Freire. Trabajamos la palabra educomunicación, y tenemos un sitio llamado educomguaraní.com. Después vamos a hablar del sitio rápidamente. Sí, creo que es importante también destacar que educomguaraní.com es sitio, fue una iniciativa que ya estaba en los planes del proyecto por ser una demanda de las comunidades. Pero durante la pandemia fue lo que justamente buscamos fortalecer por el facto de no podernos irnos más presencialmente a las comunidades. Entonces trabajamos mucho en el desarrollo del Educom Guaraní, o educomguaraní.com, pues por este problema, por la pandemia, en este caso de restricciones a las comunidades, a las visitas presenciales a las comunidades. Es importante destacar también los proyectos de pesquisa, de investigación que están involucrados en este proyecto. ¿Sí? En el caso, discurso, currículo y políticas de lenguas, entonces hemos trabajado mucho con las concepciones de lingüismo, de multilingüismo, con las comunidades, de cómo esto pasa en la constitución de estos objetos, de esas comunidades también, ¿no? Muy importante destacar eso. Y bueno, es importante también destacar que las propias comunidades, los propios sujetos de las comunidades que hacen el trabajo de los materiales, ¿no? Los materiales audiovisuales son producidos por ellos, no por nosotros. Nosotros hacemos talleres, Mario va a hablar un poco más sobre eso, pero el protagonismo es de las comunidades. Como ustedes pueden ver, la mayoría son jóvenes y niños que participan en nuestro proyecto. Nosotros te lo enseñamos nada más de la parte técnica, movimiento de cámara, luz, encuadramiento, cuadro, movimiento de cámara,
parte bien técnica, la parte más teórica, justamente ellos mismos lo hacen, yo mismo lo procuran. Todas esas fotos de eventos, fotos que ellos mismos sacan de sí mismos, ¿no? Y Lemco utiliza actualmente celulares para sacar fotos. Una cosa muy importante, en el 2016, los primeros contactos que tuve con ellos, añero de Guaraní, era revolucionante de Guaraní, eu igual aí, se não aí, por exemplo, eu que pai, por berraje, y una de grababa por boba, vengan, filmen, graben lo que hay, lo que ocurre en nuestra casa de rezo. Justamente aquí el profesor David León mostró que la casa de rezo va a ser una obra importante, increíble. Yo creo que es muy importante para que todos ustedes puedan ir y participar de ese evento. Es un evento espiritual muy profundo, muy importante. El guaraní sobrevivió hasta hoy día, su idioma, su cultura viva hasta hoy día gracias a la espiritualidad. Entonces, la vida es la parte espiritual.